De hecho, ustedes se van a dar cuenta, vamos a leer ahorita, Pablo ya indirectamente en Romanos 15 ya finaliza esta carta. La carta ya finaliza en Romanos 15. Pero vemos pero hay un capítulo más. Exacto, y eso vamos a desarrollar la próxima semana. Voy a dar lectura. Vamos a ponernos de pie, por favor. Voy a dar lectura rápidamente desde el verso 22 hasta el 33. Voy a hacerlo rápidamente. Luego vamos a hablar de eso, no de todos los asuntos aquí. Son cosas también, muchos son aquí ya muy circunstanciales en la época de Pablo, ¿no? Instrucciones técnicas un poquito de lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Entonces voy a leer rápidamente desde el verso 22. Dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y sea encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien a hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Toman asiento. Ustedes ya se dan cuenta por qué decimos, aquí termina ya prácticamente la carta a los romanos, porque ya finaliza Pablo aquí diciendo ya amén, ¿no? O sea, ya tomando, así como Mateo, también la carta de Mateo, el Evangelio de Mateo, también termina diciendo amén, ¿no? Entonces, creo que por eso también nosotros tenemos la costumbre de nuestras oraciones finalizar con amén, porque lo vemos también en las Escrituras así, ¿no? Aparte que significa una fuerte afirmación en la oración, y los hebreos ya oraron también así, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que en esta finalización de la carta, para adelantarlo, ya en el capítulo 16 hay algunas instrucciones todavía, pero son más saludos. ¿Y por qué hay eso? ¿Y por qué también es inspirado por el Espíritu Santo? Eso vamos a ver ya la próxima semana. Pero aquí nos damos cuenta que aquí hay unas cosas muy personales de Pablo, muy, digamos, tal como él inicia la carta, expresando de cuánto él deseaba a visitar a la iglesia de Roma. Él escribe esta carta, cuando él escribe esta carta, se recuerdan, en el pasaje hemos hablado de esto, ¿no? Pablo hasta aquí nunca conoció la iglesia de Roma. Podemos suponer que, aunque no supone, podría ser que también que no, pero podemos hasta pensar que él haya ya conocido la ciudad de Roma antes de convertirse a Cristo, aunque tal vez no, porque como era un buen judío, tal vez nunca le llamó atención, tal vez una mente muy europea, digamos, ¿no? O como usted, ¿no? Roma, hay que conocer a Roma, ¿no? Tal vez Pablo nada que ver con Roma, ya sabemos como lo que pasó en Atenas también. ¿Para qué voy a Atenas? ¿Para qué voy a ir a Roma lleno de idolatría? Tal vez realmente nunca conoció a Roma antes, puede ser también, pero aquí deseaba él ir a Roma, pero no para conocer la ciudad, sino para conocerlos a ellos, porque no los había conocido. Algunos los había conocido en personas, parece, sin embargo, la iglesia de Roma él no conocía. Entonces, pero había escuchado, parece, muchas cosas buenas de esta iglesia, y parece que para Pablo era una expresión real de la iglesia, tal como hemos iniciado nosotros en la observación en Romanos 1:1, donde observábamos que
cómo estaba compuesta la iglesia de Roma, entre gentiles y judíos, ¿no? Y prácticamente, como decimos, 50-50, ¿no? O sea, entonces eso creaba también ciertas dificultades y tensiones que justamente Pablo también habla en la carta de los Romanos, ¿no? Explicando, pero de alguna manera parece que Pablo estaba muy contento que se reunían, sin embargo, aunque tenían esas tensiones, se reunían entre ellos, ¿no? Lo que él no podía observar todavía en otros lugares, como en Jerusalén, peor, ¿no? Donde más bien inicia el evangelio, ahí no se observaba eso, ¿no? Sino como que hay un rechazo todavía hacia los cristianos gentiles. Y observamos aquí, no son como a manera de consejos, sino observamos aquí un poco el corazón de Pablo, ¿no? Al decir, él deseaba conocerlos, él deseaba ir a ellos. Él dice, yo deseando y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. No era un deseo de Pablo, digamos, espontáneo, a veces, quiero conocerlos, digamos, ¿no? Sino él deseaba, como él dice aquí, muchos años ir a ellos. Pero siempre fue impedido, dice él mismo. Siempre fue impedido. Lo más probable, cuál era este impedimento, era justamente lo que acabo de decir es también, porque él veía la necesidad de finalizar su trabajo en lo que él estaba realizando. Eso le impedía justamente la evangelización de toda Asia Menor y toda esta zona, no todo donde Dios le había enviado, Galacia y todo eso. Pablo sabía, ahí debo terminar primero. Primero debo llenar el evangelio ahí. No puedo estar ahí con mis deseos, con mis anhelos, con mi querer ir a visitar a Roma. Sino para él era como una imposición en su vida, realmente como un deber en su vida. Yo debo cumplir primero por lo que Dios me ha llamado, llenar el evangelio en todas estas zonas de gentiles. Amén. Pero vemos en esta última parte de la carta de Pablo, cuál es la actitud correcta en la vida de uno que anuncia el evangelio de Cristo, el evangelio del reino. ¿Qué actitud debe haber? Actitud es del corazón, ¿no es cierto? ¿Qué actitud, qué intencionalidad en el corazón debe reinar su corazón, debe señorear su corazón, ¿no? Debe dominar su corazón para anunciar el evangelio, ¿no? Pablo observaba que algunos anunciaban el evangelio no con un corazón puro, ¿no? Sino con intereses mezquinos, dice Pablo. En varias de sus cartas él menciona eso, ¿no? Que varias personas, muchos están andando por ahí predicando el evangelio, pero por su estómago, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces Pablo muestra, y en otros momentos él muestra muchas veces cuál es la actitud correcta para anunciar el evangelio. Y eso es muy notable aquí en esta última parte de la carta de los Romanos. ¿Qué era Pablo? ¿Cómo era esa vida de Pablo? Era una vida enteramente dedicada a la proclamación de Cristo entre las naciones. Y podemos observar el apóstol Pablo cuando él nace como Saulo en la ciudad de Tarso, en Siria. Más o menos no se sabe exactamente en qué año nace Pablo, pero más o menos nació Pablo en el 5 después de Cristo. Otros le dan una fecha un poco más tardía, hasta el 14 después de Cristo. Más o menos en este lapso de 10 años no hay un dato correcto, digamos, adecuado, donde podemos alinearnos, así solamente podemos hacer un poco cuentas, pero entre 5 a 14 después de Cristo nace Saulo en la ciudad de Tarso. Sin embargo, Saulo de Tarso es educado en la ciudad de Jerusalén. Desde chico, desde niño, es educado en las escuelas judías, en las escuelas farisaicas posteriormente también, donde luego él llega a ser un fariseo intachable, un fuerte líder de su clase en su religión.
él tuvo el mejor maestro disponible en esta época, Gamaliel, ¿no? Entonces Pablo mismo dice que él era fariseo de fariseo en cuanto a la ley, intachable, y él aventajaba a muchos, en muchos casos, en cumplir la ley de la Torá, la ley de Jehová. Entonces, de esta manera, Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, era un joven, un hombre muy respetado entre los suyos, entre los judíos. Más o menos en el 35 después de Cristo, 5 años después de la muerte de Cristo, podemos decirlo también, en el 35 después de Cristo, se convierte a Cristo. Y eso realmente muestra en la vida de Pablo un antes y un después, pero muy marcado, que podemos decir como muy pocas veces se observa así. Pero realmente una marca en su vida, pero muy contrastado. Realmente pasó de la oscuridad a la luz, así para decirlo así, ¿no? Donde realmente fue muy respetado entre los judíos. De un día al otro llegó a ser un perseguido por los judíos, ¿no? Y entonces Pablo inicia un largo camino en toda su vida para dar cumplimiento y para dar honra a esa su experiencia de su conversión a Cristo. Un largo recorrer inicia con su conversión, pero para Pablo no era suficiente convertirse y conocer a Cristo. Ahora soy cristiano, ahora soy un seguidor de Cristo, sino Pablo, creo que cada día que él vivía, quería honrar este día, cuando él se convirtió a Cristo. Con cada día que él vivía, cada día, él quería honrar este encuentro que él tuvo con el Señor Jesús. Y él quiso realmente ser obediente y ser consecuente a esta pregunta que Pablo le hace a Jesús el Señor cuando se convierte. ¿Se recuerdan qué pregunta Pablo? Saulo de Tarso, Pablo de Tarso es lo mismo. Cuando él pregunta a Jesús el Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue su conversión. Hasta ahora jamás había preguntado eso. Jamás se le ocurría algo de como que preguntar a Jesús. Más bien perseguía a Jesús. En el sentido para encarcelarlos a sus seguidores. Hasta Jesús le dice, ¿por qué, Saulo, por qué me persigues? ¿No? Entonces, pero no para seguirle a él, sino para encarcelar a los cristianos y para matar probablemente a los cristianos. Pero luego pregunta a Pablo, ¿qué quieres que haga? Y la contestación total a esta pregunta se tardaría todas esas décadas hasta el final de su vida. Cuando en el 67 después de Cristo, Pablo es ejecutado en Roma bajo Nerón. Entonces ahí Pablo deja de ser en este mundo y se completa esta pregunta. Y nunca más a partir de ahí tiene que hacer esta pregunta de nuevo. Señor, ¿qué quiero que debo hacer? Desde su conversión retumbaba en su corazón esta pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo debo vivir, Señor? ¿A dónde más quieres que yo vaya? ¿A dónde más tú no quieres que yo vaya? En algún momento él quiso ir a algún lugar, ¿se acuerdan? Y fue impedido y fue llevado a otra parte, a Europa exactamente, para anunciar ahí también el Evangelio. Hay fuertes estaciones, hay muchos lugares que uno podría hablar y uno le faltaría. Pablo había recorrido miles de kilómetros en su vida para anunciar el Evangelio de Cristo. Se había reunido con miles de personas de alguna manera para anunciar el Evangelio de Cristo. Realmente al respecto de lo que es los gentiles, Pablo era el pionero, era realmente el enviado para llevar el Evangelio entre y ante las naciones. Lo que Jesús había dicho en Mateo 28 a sus apóstoles, a los primeros apóstoles, a la verdad, el último, y el que decía que no soy ni digno ser llamado apóstol, el último apóstol cumplió esto, lo que Jesús había dicho, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces, ahí el apóstol Pablo comienza todo su viaje, y qué extraño, más o menos 3 años está en Arabia, así tal como suena, en Arabia. O sea, ahí bien Israel y ahí vas al sur, a Saudi Arabia, decimos nosotros, ¿no? Hay una península arábica, ¿no? Entonces, ahí va Pablo. Y muchos se preguntan, ¿y qué ha hecho ahí? ¿No era el momento ahora ir a predicar y todo eso? Pablo lo hizo. ¿Se recuerdan que en Damasco empezó a predicar, se convirtió y se predicó en Damasco? Y fue perseguido y tenía que ser escondido y tenía que escapar de la ciudad de Damasco y bajar de una especie de canasta, ¿no? Y escaparse ahí para salvar su vida, ¿se recuerdan todo eso? Y de ahí se fue a Arabia. No digamos por decirlo, me voy, sino más o menos 3 años creo que fue a Arabia, a ese lugar lejano. Algunos consideran, y estoy muy, muy encantado con esa idea, pero algunos consideran que Pablo tenía que reflexionar y revisar toda su vida y todo su conocer de las Escrituras. Es que hasta aquí él leía la Biblia todo en el sentido del judaísmo, ¿no? y de cumplir, y el fariseísmo, y todo en ese sentido leía toda la Biblia. Y parece que Pablo se propuso, voy a ir a Arabia y voy a leer la Biblia de nuevo, para ponerla en términos muy, muy sencillos. Voy a leer la Biblia de nuevo y voy a ver qué me quiere decir Dios ahí. Pablo era un muy conocedor de las Escrituras, pero parece que Pablo eso también como que le impedía también. Qué belleza es cuando una persona se convierte a Cristo y no conoce nada de la Biblia y abre la Biblia por primera vez en su vida y ya es cristiano, se ha convertido a Cristo y ahora abre la Biblia y empieza a leer, empieza a descubrir, y para él en muchos momentos llorará, en muchos momentos se confundirá seguramente, ¿no? Pero qué hermoso y qué belleza, ¿no? Pero y hay momentos también que seguramente se va a tragar algunas cosas un poco raro, digamos, ¿no? Va a malinterpretar. Estoy un poco contando lo que era mi situación. Cuando yo me he convertido a Cristo, yo no conocía nada de la Biblia. Nada. Ni Génesis sabía dónde era. Cuando algún pastor dice, está algo entre Génesis y Apocalipsis. ¿Y dónde es esto? Todavía hubiera preguntado. Pero eso aseguraba de alguna manera que yo tenía ese corazón para buscar a Jesús ahí, para encontrarme con Jesús y para conocer a Dios. Así desde cero, digamos, como decimos nosotros, una hoja en blanco. Pero Pablo no era una hoja en blanco. Él tenía mucha estructura judía, farisaica en su cabeza. Y Pablo sabía todo eso tiene que ser rectificado. Y lo único que me puede ordenar esto es la misma lectura de la Escritura y su Espíritu que ahora ha entrado en mí. Porque Pablo sabía, hasta ahora el Espíritu no había morado en él. En el judío no mora Dios. Dios está en los cielos, por eso ellos dicen el reino de los cielos, ¿no? Dios está en los cielos, no está aquí. Eso decimos nosotros, ¿no? Entonces, Pablo confiaba, ahora Dios me va a ordenar todo esto, toda estructura, ¿no? Pero eso le hizo de él, como decimos nosotros, un capísimo. Por ahora también, luego, después de estos años en Arabia, de poder enfrentar a los judíos en Jerusalén, en cualquier parte que se encontraran, para demostrar que este Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías enviado por Dios. Justo lo que hoy vamos a leer, o algunos han leído ya, Salmo 22 creo que es, e Isaías, ¿no es cierto? 52, donde Jesús es profetizado, Jesús es anunciado. Y todo eso descubre y observa Pablo, y él revisa todas las profecías que los judíos sabían que eran mesiánicas, y las revisa y encuentra, pero todo eso Jesús cumplió una por cada una cumplió. Y parece que Pablo realmente le daba estas ganas, a ver, si tú eres el Mesías, entonces te voy a encontrar en las Escrituras. Como Jesús decía también, ¿se recuerdan? Busquen en las Escrituras la vida, y no se encuentran que toda la Escritura habla de mí.
Entonces Pablo decía, bien, lo pongamos a prueba. Lo pongamos a prueba. Buscaré a Jesús en las Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento. Y vaya lo que haya encontrado Pablo. Tremendo. Y cada vez que se encontraba en las sinagogas con todos los judíos, no podían responderle. No podían responderle porque todo lo que decía Pablo estaba basado en las Escrituras. ¿Se recuerdan de los de Berea? ¿No? Que donde Pablo predicaba, y los de Berea, dice Hechos, eran más nobles porque escuchaban a Pablo y revisaban en las Escrituras si era así lo que Pablo decía. Y esa es la actitud correcta. Y no como en otros lugares, como en Tesaloniki, ¿no? o como en Tesalónica, ¿no? Tesaloniki se dice, ¿no? La ciudad. Tesalónica, ¿no? Creo que allá decimos Tesaloniki. Tesalónica, la ciudad de Tesalónica, ¿no? Donde no creen ni escucharle, escuchan solamente el nombre, fuera, qué sé yo, y ni revisaban, ¿no? Entonces, eso pasó con Pablo, eso es lo que él hizo. Luego se fue a Damasco, viaja a Jerusalén, se encuentra con los primeros apóstoles, etcétera, etcétera, y luego hace su no su primer viaje, sino hace su viaje personal a Galacia, a la zona de Galacia, ¿no? Lo que posteriormente escribe la carta a los Gálatas, ¿no? Y recién después inicia su primer viaje con Bernabé, ¿se recuerdan? ¿No? Pero antes tenía este viaje por Galacia. Al final deberíamos tomar este viaje como el primero, y no el de con Bernabé, sino su viaje por Galacia. Pero es el viaje cero, digamos, ¿no? Es su primer intento, pero fue muy bueno porque muchos se convirtieron en esta zona, ¿no? En la zona de Galacia o en la zona de Gálatas, que posteriormente Pablo escribió su carta a ellos, ¿no? Inicia su primer viaje juntamente con Bernabé. Entonces estamos hablando de Arabia hasta el primer viaje del año 37 después de Cristo hasta el 49 después de Cristo. Luego es el concilio en Jerusalén, ahí le encontramos. Después de este concilio inicia su segundo viaje misionero, como lo llamamos, muy seguidamente el tercer viaje misionero, y de ahí, al final de su tercer viaje misionero, escribe Pablo nuestra carta a los romanos, donde ya, digamos, ya casi completando su misión ahí, sus viajes, añora y anhela visitar a la iglesia en Roma. Estamos hablando desde el concilio en Jerusalén hasta escribir su carta a los romanos, es decir, al final de su tercer viaje. Estamos hablando del tiempo del 50 después de Cristo hasta el 57 después de Cristo, donde finaliza su tercer viaje y escribe la carta a los romanos. Él mismo dice, voy a ir a Jerusalén todavía, ¿se recuerdan? Voy a ir a Jerusalén, ¿no? Va a Jerusalén, pero es arrestado. Lo que él añoraba tanto, viajar a Roma para visitar, se cumplió. Llega a Roma, pero en cadenas, bajo arresto. Entonces es arrestado en Jerusalén, sufre un naufragio, el libro de los Hechos nos lo describe bastante bien, y está en el arresto domiciliario. Estamos hablando del arresto en Jerusalén hasta llegar a Roma en su arresto domiciliario, donde finaliza el libro de los Hechos. Estamos hablando del año 58 después de Cristo hasta el 62 después de Cristo, donde finaliza el libro de los Hechos. Pablo estuvo ahí en Roma en el arresto domiciliario 2 años, ¿se recuerdan? Es liberado y viaja a España, efectivamente. Viaja a España, lo que él siempre ha deseado. Eso era realmente su misión. Él entendía realmente esto. Cuando decía Jesús, hasta el fin de la tierra, en esta época, ¿dónde era el fin de la tierra? ¿Dónde finalizaba todo? Hoy llamamos en la península hispánica. Hoy, donde Pablo llegó, no se llama ya España. Donde Pablo llegó se llama hoy día Portugal. Pero en la época de Pablo, esa era España. Todo eso en esta península hispánica. Ahí llega Pablo. Luego sigue un viaje por Creta, Macedonia, Asia Menor, y nuevamente en Roma es arrestado y se le da la muerte. Estamos hablando cuando fue liberado Pablo desde su arresto domiciliario en Roma del 62 después de Cristo hasta su nuevo encarcelamiento en Roma y su muerte al 67
después de Cristo. Y toda esta vida fue dedicada al anuncio del Evangelio de Cristo. Primero estuvo ahí en su religión, ¿se recuerdan? ¿No? Pero conoce a Cristo y ha empezado a dedicarse realmente enteramente a anunciar el Evangelio de Cristo. Y él mismo dice, y decía, y lo hemos leído en Romanos 15, 19, decía Pablo, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Desde Jerusalén, conocemos a sus alrededores, Judea, Samaria, todo eso, luego Asia y todo, pero Pablo menciona una zona hasta el Ilírico. Hoy día Ilírico se llama Croacia. Unos años atrás se llamaba todo esto Yugoslavia, la ex Yugoslavia. Hoy día está pedaceado, ¿no?, entre Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia y toda esta zona, pero prácticamente estamos hablando, ahí está el zapatito de Italia, zapato decimos, ¿no?, con la pelotita, ¿no?, o la bota, ¿no?, de Italia, el mar, a ver, para ustedes, ¿no?, la bota de Italia, la pelota, el mar Adriático y Ilírico, ex Yugoslavia. O sea, al frente de Italia, toda esta zona, hasta ahí, dice Pablo, hasta ahí el norte, hasta más allá, hasta muy adentro en Europa, Macedonia está al sur todavía de Ilírica, hasta mucho más al norte, hasta Europa, hasta luego ahora también estamos hablando, aquí todavía no lo pude escribir, pero hasta el final de su vida, hasta el fin, hasta España realmente, hasta Portugal, toda esta zona llenó Pablo con el Evangelio de Cristo. Y cuando él es encarcelado por segunda vez en Roma y escribe su última carta, escribe Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y escribe Pablo esas famosas palabras. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Amén. Eso es Pablo. Esa era la actitud del corazón de Pablo. Una vida para dar respuesta a estas instrucciones del Señor Jesús. Tú serás herramienta mía. Tú me servirás a mí, decía Jesús a Saulo de Tarso, a Pablo de Tarso, diciendo, tú serás mi herramienta para llevar mi nombre ante reyes y naciones. Y vaya qué atrevimiento que Pablo tuvo, diciendo, apelo al César. Mira, frente a cuál César tenía que testificar. Uno de los peores que observamos, ¿no? Nerón. Y ahí testificó, no tenemos no, pero si un ciudadano romano apelaba al César, llegaba al César, fue interrogado porque era ciudadano romano. Y la situación no era clara, cuál era el delito, y como no podían demostrar, bien, muéstrame a él, ¿no? Por eso fue también liberado. Pero luego parece Nerón se cansó de él, ¿no? Y lo ejecutó. Esa es la vida de Pablo, esa es para que veamos la actitud. Ahora, ¿qué actitud manifiesta él mismo en sus propias palabras, en lo que él escribe aquí al final de la carta de los Romanos? En el versículo 23 a 24 podemos leer, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando, es decir, lo que era hasta el Ilírico, ¿no? Ya no hay más campo. Eso más explicaré, creo que es importante. No es que Pablo haya evangelizado a cada uno personalmente. No quiere decir eso que él había evangelizado todo ahí. Sino para Pablo era suficiente como un apóstol, no de sentarse ahí en algún lugar, ¿no? Sino de llevar el evangelio, dejar personas claves ahí y marcharse. Que ellos vean. ¿Qué cosa, no? Como que el pastor viene ahí, bueno, aquí, ahora hagan ustedes, vean ustedes. Así un poco, ¿no? Bueno, como es pastor, no lo va a hacer, ¿no? Pero el apóstol hace eso. Por eso no es muy bíblico lo que ocurre en algún apóstol, bueno, ya no importa, ¿no? El apóstol Pablo dejaba el evangelio ahí, dejaba gente ahí y se marchaba a otro lugar. Dejaba el evangelio ahí
Dejaba gente y se marchaba a otro lugar. Y en algunos casos muy rápido, a veces días o semanas solamente. En otros lugares, algunos años, creo que en Éfeso estaba 2 años, algo así, ¿no? O sea, bastante tiempo en algunos lugares y otros lugares bastante corto tiempo. Entonces, y tampoco él fue a todos los lugares y ciudades, sino como que yo dejé ya en algunas zonas y ellos se encargarán de llenar el evangelio más allá de lo que ellos son. Es decir, si nosotros estamos en Cochabamba, no debemos pensar solamente, sino todo lo que es alrededor. Por lo menos aquí alrededor y en nuestra vida, y por lo menos cercano nosotros debemos un poco ubicarnos, digamos, ¿no? Es un poco nuestro lugar, digamos, ¿no? Así Pablo dejaba en lugares, personas, para que juntamente con ellos, lo que Pablo recomienda a Timoteo, ¿se recuerdan? Diciendo lo que has oído de mí. Eso encarga a hombres fieles que también van a enseñar lo que has escuchado. Amén. Eso era el principio de Pablo. Eso era la estrategia de Pablo. Dejar gente ahí y ellos se van a encargar. Y eso es lo que Pablo llamaba: he llenado todo con el Evangelio de Cristo. Bien. Entonces, y sigue diciendo: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar, estoy en el 24, y sea encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. En primer lugar, las actitudes que Pablo manifiesta aquí para un anunciador del Evangelio, sea un capísimo y profesional, puedo decirlo así, como el apóstol Pablo, o sea, cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestro ambiente, en nuestra familia, en nuestras amistades, ¿no? Dando cumplimiento también a este envío que Él nos ha dado, el Señor nos ha dado de predicar el Evangelio. No importa esto, pero esta actitud tiene que haber en nuestro corazón. ¿Cuál actitud? Pablo deseaba de estar con las personas para compartir el Evangelio. Es decir, él provocaba, él deseaba, él impulsaba a buscar a las personas para estar con estas personas, para compartir con estas personas, a compartir el Evangelio también. O sea, no solamente buscaba a amigos, amistades, ¿no? y pasaba un buen rato, sino disfrutaba también, eso muestra, disfrutaba la comunión con esas personas, disfrutaba esta amistad con esas personas, pero Pablo siempre tenía en mente: aquí debo anunciar el Evangelio. Amén. Eso era lo que Pablo manifiesta, su deseo de compartir con las personas el Evangelio. Siguiente actitud del corazón. En el verso 25 y 29, Pablo dice, 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, 29, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo sabía, cuando yo tengo la oportunidad de compartir el Evangelio a las personas, será una bendición. Porque Pablo no hablaba de una religión, no hablaba de algunos ritos cristianos, no hablaba de cosas raras, sino hablaba del Evangelio de Cristo. De la manera más pura, tal como hemos conocido en su carta a los romanos todo el año pasado. Y Pablo sabía, compartir este Evangelio va a bendecir. Dios me ha permitido que he podido compartir el Evangelio de Cristo a algunas personas en su momento muy escépticos, pero han descubierto, han visto, y yo he observado y disfrutado eso también, pero qué bendición cuando han entendido estas personas luego el Evangelio, que es una bendición. El Evangelio de Cristo produce bendición, el que lo escucha. Amén, amén. Hasta he podido compartir a personas que decían que yo soy ateo. Y le he explicado el Evangelio, le he hablado con calma, con paciencia. No, tal vez no una sola vez, sino varias veces reuniéndome con esta persona. Y ha entendido y ha observado qué bendición. He podido compartir con personas, digamos, lo que llamamos a veces reacias, digamos, ¿no? Que se declaran así como, por decirlo, recatólicos y jesuíticos y qué sé yo,
¿no? Pero he podido compartir, explicar el Evangelio de las Escrituras, a partir y desde las Escrituras el Evangelio hemos leído en la palabra, no he dado frases evangélicas, digamos, ¿no? Sino realmente desde las Escrituras leía esto. Muchas veces he leído para que ustedes observen tal vez algún texto clave, digan, ¿no? Pastor, ¿cuál es el texto clave? ¿Cuál podría? Muchas veces he compartido Hechos 17, Pablo en Atenas, cómo él explica el Evangelio en Atenas. A mí me impactó mucho esa prédica y he experimentado, impacta hoy día a las personas. Observando bien todo lo que ocurre ahí, es muy interesante. No sé si, creo que ustedes sí ya lo pueden ya escucharlo, ¿no? Realmente ahí el apóstol Pablo llenó su prédica de mucha teología, para decirlo así, ¿no? Cuando él, por ejemplo, dice, Él nos ha hecho de un linaje. Esa es teología. ¿Cuál? Que Dios es creador. Dios es el creador. Eso ha compartido a los atenienses. ¿Era necesario que ellos lo escucharan? Era muy necesario, claro. Entonces, donde tú te propones y buscas a las personas para estar con esas personas, a compartir el Evangelio de Cristo y compartes el Evangelio de Cristo, ellos van a sentirse bendecidos y tú vas a sentir la bendición también. Amén. Amén. Claro, es una actitud que debemos ver en nuestros corazones. En el verso 24 y 32 dice Pablo, 24 ya hemos leído solamente al final, dice, una vez que haya gozado con vosotros, en el 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. La actitud en el corazón para anunciar el Evangelio también es el gozo. No se quiere mandar a la gente al infierno. Si no te conviertes, vas al infierno. ¿Se acuerdan de esas palabras a veces? Algunos nos lo dijeron, etcétera, etcétera. No, gracias a Dios, a mí no me lo dijeron cuando me han predicado por primera vez, ¿no? Pero Pablo dice que para predicar el Evangelio tiene que haber esta actitud, este gozo, y este contentamiento, y este recrearse. Yo cuántas veces he podido sentir y darme cuenta cuando puedo compartir el Evangelio a otras personas simplemente leyendo algún pasaje de la palabra de Dios con la otra persona. No necesito yo inventarme palabras y términos y qué sé yo, o repetir frases evangélicas, sino desde las Escrituras. Cuando he compartido el Evangelio, uno se recrea también. Uno cobra fuerza espiritual. Uno siente este gozo, amén. Uno realmente está ahí, wow, o sea, uno nota esta bendición al compartir el Evangelio y la otra persona será bendecida también, amén, amén. Y Pablo recomienda esas palabras, esas últimas actitudes del corazón, actitud correcta para predicar el Evangelio. Porque también habrá tiempos, dice Pablo, donde no se desea escucharlo. Y Pablo finaliza, digamos, no aquí, sino en otra carta, con esas instrucciones que también quiero leerlo para nosotros hoy día que en este año vamos a compartir el Evangelio de Cristo. Amén. Donde dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo lo dice, pero lo dice para que toda la iglesia sea nutrida con esas palabras. Primero tiene que haber ese deseo en el corazón, es la actitud correcta, ese deseo de buscar a las personas, de estar con las personas, a propósito también de compartir el Evangelio, esa bendición cuando la otra persona escucha el Evangelio, uno se da cuenta qué bendición es, y este gozo de compartir el Evangelio y esta recreación cuando compartimos el Evangelio de Cristo. Pero también es necesario estas palabras para que no haya confusión y podemos estar completamente, como decía Pablo también, completamente armados y capacitados y construidos bien en Cristo.
para anunciar el Evangelio. Y Pablo dice, te encarezco. Qué fuerte palabra, ¿no? Te encarezco. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Discute, reprende, exhorta. ¿Con qué actitud? Con paciencia y doctrina. Redarguye. 2 Timoteo 4, 1 al 5. Redarguye, dice, ¿no? Ese es discute, da razón, ¿no? Con paciencia, no para pelear. Eso un poquito los cristianos hemos perdido, ¿no? Pensamos que discutir es malo. Pablo siempre discutía. ¿Han visto la palabra? Siempre discutía con los judíos, pero siempre de buena forma, es decir, intercambiar razones, ideas, el Evangelio, compartiendo, analizando. Tú dices, pero mira, la palabra dice esto. Eso es redarguir, discutir. No es pelear, no estamos hablando de eso. Por eso Pablo dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero también con doctrina, es decir, con buena enseñanza, con una buena formación. Pablo tenía una mala formación, pero Pablo no desechó la formación. Ahora se metió en la formación en Cristo. Amén. ¿Y por qué así? 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, es decir, no querrán escuchar la sana doctrina. Repito, Pablo se fue a Arabia para sacarse la mala doctrina de su mente y para llenarse con la buena doctrina en Cristo, la doctrina de la palabra. Pero Pablo también reconoce, vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ideas, a sus propias concupiscencias, a lo que ellos ya sentían, a lo que ellos ya estaban de acuerdo, cómo debería ser. Así se buscan también sus maestros. Es decir, serán maestros que no los van a desafiar, serán maestros que no los van a llamar atención, sino así tal como ellos sienten, así también son sus maestros, igualito. Y de concupiscencias, de deseos de corazón, puros deseos de corazón. ¿Qué quieres que se te predica? ¿Qué deseas oír? ¿Qué no deseas oír? Oye, el infierno no habla, pastor. El pecado no nos habla. No nos exhorta mucho. ¿No? Solo queremos saber cómo puedo yo manejar mi vida bonita, cómo yo puedo prosperar en lo económico, cómo yo puedo sentir cuando de repente no me siento bien, qué puedo hacer cuando tengo miedo. Puro así, concupiscencia, deseo, corazón. No sé si me hago entender en esta mañana, donde Pablo está apuntando acá. Estoy muy tentado realmente de decir, esos tiempos son hoy, ¿o no? Esos tiempos son hoy, o sea, hoy realmente hay un supermercado de cristianismo. Entonces tú puedes escoger como en el supermercado cuál leche, o sea, ya no tenías, antes había una leche y tienes que tomar y ya, ¿o no? Hoy, ven al supermercado, ¿cuál? La niña dice, esta leche. El otro niño dice, esta leche. La mamá dice, no, a mí me gusta esta leche. El papá dice, no, esta leche. Esta visita a la abuela, no, a mí me gusta esta leche. Solo hablando de leche, ¿no? El queso, la carne, no, esa carne no, esa carne no. Cuando nosotros vayamos al campo, ojalá haya carne más bien. No, ojalá haya carne, ¿no? Y cuando hay carne, punto. Y no hay que escoger nada. Pero ¿cómo es hoy día en el cristianismo? Es un supermercado. Cada uno puede escoger dónde ir, dónde ir. Y eso justamente vamos a aprender en la siguiente semana cuando hemos finalizado Romanos. ¿Qué es relevante para la iglesia de Cristo? Pero pastor, ¿pero qué hago si yo de repente por ciertas circunstancias debo cambiar la ciudad? Pastor, ¿cuáles son las pautas en este gran supermercado de cristianismo? ¿Cómo puedo escoger realmente? O ni escoger porque no quiero escoger, sino ¿cómo puedo reconocer dónde congregarme? Y eso vamos a compartir. Y no voy a compartir simplemente mi sabiduría,
sino realmente un entendimiento que se puede leer, que se puede observar, lo que es una congregación, cuáles son pautas de una iglesia que realmente refleja la persona de Cristo. Amén. Pero eso más adelante, otro día. Pablo dice 4 características para el supermercado del cristianismo: y apartarán de la verdad el oído, y ahí está, y se volverán a los mitos. Aquí dice fábulas, ¿no? Pablo decía mitos, o sea, inventos. Hoy día hay inventos es terrible. Hoy día se anuncia desde púlpitos. Yo he podido comprobar en gente conocida, se puede comprobar cómo se anuncian mitos desde los púlpitos, diciendo historias. ¡Oh, qué bonito! Pero son historias solamente, son historietas, cuentitos. Pero la gente ha aplaudido, ha dado gloria a Dios. Uno se pregunta, ¿pero por qué has hablado esto? Tú sabes que es mentira, que es un cuentito. No, pero lo que sirve para glorificar a Dios en el pueblo, si la gente está dando gloria al Señor por lo que yo he contado, y yo me pregunto, ¿aceptará Dios esta alabanza a Él a base de un cuentito? O sea, porque el perro Patán, ¿se acuerdan del perro Patán? Dice, ahora he conocido a Cristo y soy salvo. Y a base de eso, ¡ay! Ahora el perro Patán ha conocido a Cristo, gloria al Señor. ¿Tú crees que esta gloria Dios va a decir, eres tonto? ¿Va a decir eso Dios o no? ¿O va a decir, sí, hijo, qué bien que me das gloria porque el perro Patán se ha convertido? ¿Se dan cuenta la ilógica que hay detrás? O sea, Dios no va a recibir gloria a base de una mentira. Hay muchos, y la mayoría son lo que son profecías, milagros, son mentiras. Solamente hechas, no, pero para que la gente dé gloria a Dios. ¿En qué estamos? O sea, hemos creído que Dios va a aceptar una gloria de su pueblo a base de mentiras. Oye, cuando en Jerusalén, a través de la oración de Pedro, se sanó el cojo, ¿no? El cojo desde el nacimiento. Todo el mundo alababa a Dios y daba gloria a Dios. ¿Por qué? Porque era un hecho verídico, verificable. Todo el mundo conocía que este hombre era un hombre paralítico desde su nacimiento y ahora camina. Ni la religión farisaica podía explicarlo. No, nadie entendía cómo camina. O como un hombre ciego también desde nacimiento y los rabinos farisaicos le preguntan, oye, ¿cómo nosotros te conocemos? ¿Cómo tú ahora ves? ¿Cómo tú puedes ver ahora si nosotros te conocemos que eres ciego, que has nacido ciego? No, es que este Jesús me ha sanado. ¿Cómo que te ha sanado? No sé cómo me ha sanado. Solo sé que ahora, antes yo era ciego, ahora veo. Pero queridos, eran hechos verídicos. No eran de mentira. No eran cuentitos. Hoy día el supermercado cristiano está lleno de mitos, de fábulas, de mentiras. Yo por lo menos considero, no sé si comparte eso conmigo, yo por lo menos considero y creo, y nunca voy a aceptar cosas así. Esto no trae gloria a Dios. No lo hace. Hace años atrás he reclamado algo. ¿Se recuerdan de tal vez Remy debe recordarse, ¿no? De un soldadito que oraba para que la movilidad funcionaba y de repente arrancaba y vaya, ni motor tenía? ¿Te recuerdas una historia así? Y todos los pastores predicando en ese púlpito y las personas, y decían, si tú investigas un poco, es una obra de teatro, nunca ocurrió, nunca pasó, y todas las personas lo comparten como si fuera un hecho real. Y alguien me dice, no, pero trae gloria a Dios. No. Dios perdonará a las personas que por ignorancia lo hayan, digamos, divulgado. Pero si uno investiga, y uno puede investigar hoy día, ¿no? Un poquito nomás. Uno dice, no, pero es una fábula. Y eso dice Pablo.
apartarán de la verdad del oído y se volverán, ¿a qué? A las fábulas, a los mitos, a los cuentitos. Queridos, eso ocurre hoy día. Bien, debemos terminar. ¿Cuál será tu actitud? ¿Cuál será mi actitud? ¿Cuál es la actitud correcta? Pablo dice 5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. En otras palabras, como que déjalo. Como Pablo comienza, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que es el juez de los vivos y los muertos. Él va a juzgar todo lo que ocurre. Amén. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu servicio. Cumple. Punto. Con tal de agradar al Señor, has hecho mucho. Has hecho todo lo que debes hacer. Amén. Y Pablo termina en Romanos 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Si esta actitud correcta está en nuestro corazón, si eso buscamos, si en esos términos nos movemos en este año o a partir de este año o seguimos en este año y seguimos ese tiempo con esas actitudes correctas, Pablo dice, el Dios de paz nos va a acompañar y Él va a bendecir toda tu obra. Él va a bendecir tu obra, tu hacer, lo que tú realizas, Dios lo va a bendecir. En todo tu hacer te va a acompañar. Así como Jesús también decía, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y mira, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.